Papá escribió, no nos llames. No nos visites. ¿Estás excluida? A mi hermana le gustó el mensaje. Yo respondí, perfecto. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora mañana. Para la medianoche, el chat se había convertido en una tormenta de llamadas perdidas y mensajes de texto a gritos. Mi nombre es Abigail. Tengo 29 años. Y esta es mi historia sobre cómo mi padre me envió un mensaje de 10 palabras que me excluyó de la familia, cómo mi hermana lo aplaudió y cómo mi respuesta tranquila convirtió todo en un caos antes de que terminara la noche. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo acababa de volver de almorzar con el abuelo, y él estaba harto de ver cómo me utilizaban. El mensaje llegó a las 6:42 de la tarde de un martes. Estaba doblando la ropa, sin pensar en nada importante. Entonces miré mi teléfono. No nos llames. No nos visites. Estás excluida. Papá, parpadeé, me quedé sentada un segundo y luego vi a mi hermana, Lindsay, reaccionar con un corazón como si fuera una broma entre amigos. Lo siguió con una sola palabra, finalmente. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo papá. Eran los tres, mi madre, Lindsay y él. Deben haber tenido una reunión familiar completa sobre esto. Nadie siquiera intentó llamar antes de enviarlo. Podría haber dicho muchas cosas. No lo hice. Simplemente respondí, perfecto. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora mañana. Juro que pude sentir el cambio del silencio al pánico a través de la pantalla del teléfono, porque esto es lo que no querían admitir, yo había estado pagando por casi todo. Los servicios públicos, internet, la compra. Algunos meses, cubrí sus impuestos sobre la propiedad. El diciembre pasado, le di a Lindsay $300 al mes solo para que no llamara llorando porque los necesitaba para terminar sus acuerdos de marca. Mis padres dejaron de trabajar cuando yo estaba en la universidad. Papá dejó su trabajo primero, luego mamá unos años después. Dijeron que simplemente estaban cansados de la rutina y querían paz. De alguna manera, esa paz implicaba que yo pagara las facturas mientras ellos vivían sin pagar alquiler en una casa que ni siquiera era suya. Me hicieron sentir que era mi deber, como si se lo debiera. La única persona con la que hablé de esto fue el abuelo. Justo el fin de semana anterior, habíamos ido a almorzar. No tenía la intención de sacar el tema, pero lo hice, en voz baja, casi como si estuviera avergonzada. Él escuchó, sin interrumpir nunca. Luego me dijo que parara. No que redujera, no que disminuyera. Que parara. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. La parte que no supe hasta el día siguiente fue que la casa en la que vivían mis padres, la que yo pensaba que les habían cedido hace años, todavía era suya. Nunca transfirió la propiedad. Solo los dejó vivir allí. Les dio la oportunidad de ser adultos cuando todavía tenían 40 y tantos años. Ellos lo tomaron como unas vacaciones permanentes. Esa noche, después de responder al mensaje de papá, mi teléfono explotó. Para la medianoche, tenía 14 llamadas perdidas y más de 30 mensajes de texto. Mamá dijo que yo no tenía corazón. Lindsay me acusó de abuso financiero. Papá me envió un mensaje a las 2 de la madrugada preguntando qué clase de hija abandona a su familia. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El abuelo ya había tomado una decisión. Lo que sucedió en los días siguientes lo cambió todo, no solo para mí, sino también para ellos. Y no tenían ni idea de la tormenta que se avecinaba. La mañana después de esa tormenta de mensajes se sintió irreal. Apenas dormí, mi teléfono vibró la mitad de la noche con llamadas perdidas, mensajes y correos de voz que ni siquiera me molesté en escuchar. El abuelo me había dicho que fuera a su casa a primera hora de la mañana, y así lo hice. Su casa estaba en silencio, cálida y olía a café. No entabló una conversación trivial. Ni siquiera me preguntó cómo lo estaba llevando. Simplemente empujó una gruesa carpeta de manila sobre la mesa y me dijo que la abriera. Dentro había papeles más viejos que yo, escrituras de propiedad, documentos notarizados, declaraciones de impuestos. Eché un vistazo a las primeras páginas sin absorber realmente nada. Entonces lo vi. La dirección. La casa en la que mis padres y mi hermana habían estado viviendo durante 12 años.
El hogar para siempre de mi familia. El que actuaban como si fuera suyo. Pero no era suyo. Era del abuelo. Siempre había sido del abuelo. Lo miré, sin palabras. Él comenzó a explicar de manera objetiva. En 2013, mis padres supuestamente estaban pasando por una mala racha. Papá había dejado su trabajo. Mamá dijo que ya no podía soportar trabajar. Lindsay todavía estaba en la universidad. Habían pedido quedarse en la propiedad del abuelo por unos meses. Él aceptó, pensando que se recuperarían. Quizás empezarían a pagar un poco de alquiler o contribuirían con los impuestos una vez que se recuperaran. Eso fue hace 12 años. Nunca habían pagado un céntimo. Ni siquiera habían dicho gracias. Con el tiempo, comenzaron a actuar como si la casa fuera suya, y el abuelo era solo un viejo molesto que toleraban en las festividades. La Navidad pasada, mamá le dijo come antes de venir, cuando él le preguntó si quería que llevara comida. Él no me había contado nada de esto antes. Simplemente había estado observando en silencio hasta el fin de semana pasado, hasta que le conté la verdad sobre las facturas que yo había estado cubriendo. Luego señaló la última página de la carpeta, una notificación legal de cese de ocupación. Fechada, firmada, certificada, ya preparada. 3 sobres, uno para mis padres, uno para Lindsay y uno para otros ocupantes adultos, porque legalmente, Lindsay contaba como una inquilina dependiente. Dijo que habían tenido tiempo más que suficiente para valerse por sí mismos. Dijo que era hora de que recordaran lo que costaba la vida real. Y dijo algo más que me heló la sangre. No te agradecerán lo que has hecho por ellos. Te odiarán por detenerte. Le pregunté si estaba seguro de todo esto. Dijo que nunca había estado más seguro de nada. Que esto no era venganza. Era responsabilidad. No lo estaba haciendo por mí. Lo estaba haciendo porque era lo correcto. Esa tarde, las cartas fueron enviadas. Al principio, silencio. Luego, a primera hora de la noche, mi teléfono comenzó a explotar de nuevo. Lindsay publicó una captura de pantalla de la carta en su historia de Instagram con un emoji llorando y la leyenda: nos están echando de nuestra propia casa como si fuéramos basura. Corazón roto, corazón roto. Así es como todos en la familia se enteraron. No directamente de ellos, sino de una historia de Instagram cuidadosamente seleccionada. Para la hora de la cena, mi teléfono no dejaba de sonar. La tía Julie llamó primero, luego el tío Tom, luego mi prima Megan. Todos preguntando qué estaba pasando. Todos confundidos, algunos enojados. Les dije la verdad. Les dije que mis padres no habían pagado por un techo sobre sus cabezas en más de una década. Les dije que yo había estado cubriendo los servicios públicos y la compra durante años. Les dije que el abuelo nunca les cedió la casa y que finalmente se había hartado. Al principio hubo silencio, luego comenzaron las respuestas. Julie dijo que siempre se había preguntado cómo se las arreglaban para vivir así. Megan admitió que pensaba que mis padres simplemente eran buenos con el dinero. Tom dijo que no le sorprendía en absoluto. Pero Lindsay no se detuvo. Esa noche, me dejó un mensaje de voz sollozando, acusándome de destruir su vida. Mi madre me envió párrafos de texto sobre cómo yo era una traidora. Mi padre me envió solo 3 palabras: tú hiciste esto. Pero yo no había hecho nada. No realmente. Simplemente había dejado de pagar. Al día siguiente, las cosas pasaron de ser privadas a públicas. Mi madre decidió escalar la situación de una manera que ninguno de nosotros esperaba, y arrastró a toda la familia extendida directamente a la pelea. Y ese fue el momento en que todo dejó de ser solo un drama familiar y se convirtió en un espectáculo. Me desperté a la mañana siguiente con un mensaje de mi prima Megan que solo decía: ¿has visto Facebook? Oh, no lo había visto. No lo había revisado en días. Inicié sesión y lo primero que vi fue una publicación pública de mi madre. Después de décadas de sacrificio, hemos sido traicionados por alguien a quien amábamos. Nos están obligando a abandonar nuestro hogar, sí, nuestro hogar, por manipulación, mentiras y codicia. Por favor, respeten nuestra privacidad mientras averiguamos cómo sobrevivir a esto. Debajo de la publicación había una foto de la casa, tomada con la suave luz de la mañana,
como si los estuvieran arrancando de un acogedor y sagrado santuario familiar. Los comentarios llovían. Vecinos, parientes lejanos, viejos amigos de la iglesia. Palabras como asqueroso, desgarrador. ¿Cómo podría alguien hacerle esto a su propia familia? Mi nombre no estaba en la publicación, pero no era necesario. Lindsay ya se había asegurado de que todos supieran quién era la villana. Publicó una captura de pantalla de una solicitud de Venmo que le había enviado hace meses, $200 por los servicios públicos. Escribió debajo, así es como se ve la familia, cuando solo les importa el dinero. Increíble dolida. Luego vinieron los mensajes directos. Extraños, primos lejanos con los que no había hablado en años. Gente acusándome de echar a mis padres a la calle, de destruir a la familia. Una mujer, creo que solía ser mi niñera, me llamó parásito. No respondía nada de eso, pero el abuelo sí. A la mañana siguiente, envió un correo electrónico a toda la familia. No sabía que él usara el correo electrónico de esa manera, pero lo hizo, y lo usó bien. El correo electrónico se titulaba Hechos sobre la residencia en 2485 Cedar Hollow. Lo expuso como un documento judicial. Sin emoción, sin insultos, solo puntos. La propiedad es legal y exclusivamente de mi propiedad, William Pierce. Permití que mi hijo y su familia vivieran allí sin pagar alquiler desde 2013. No han pagado servicios públicos, impuestos ni mantenimiento durante más de 10 años. Mi nieta Abigail ha estado cubriendo estos costos de su propio bolsillo durante al menos los últimos 4 años, sin reembolso ni reconocimiento. Nunca se ha hecho ningún acuerdo legal o verbal para transferir la propiedad de la casa. He emitido una notificación legal de 60 días para que desalojen. Esta decisión fue mía y solo mía. Terminó el correo electrónico con una frase: ser familia no exime a nadie de su responsabilidad. Eso silenció a algunas personas, pero no a mi madre. La semana siguiente, fue a la iglesia local, la misma a la que no había asistido en 3 años, y se levantó durante la parte de peticiones de oración del servicio para pedir apoyo espiritual porque sus hijos se habían vuelto en su contra y estaba a punto de quedarse sin hogar. Una mujer de la iglesia, la señora Allen, que fue mi maestra de escuela dominical cuando tenía 8 años, llamó al abuelo al día siguiente y le preguntó qué estaba pasando. Él se lo contó. Ella se disculpó con él. Fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado. 2 días después, alguien deslizó una carta escrita a mano en el buzón de mi apartamento. No estaba firmada. Dentro había una copia de una publicación de Facebook impresa que Lindsay había hecho y eliminado rápidamente, quejándose de que no iba a conseguir un trabajo solo porque un viejo quiere jugar a ser juez. Debajo, la nota solo decía: deberías guardar esto. La gente está observando. No sé quién lo envió, pero significaba una cosa: no todos se estaban creyendo su historia. Y entonces, de la nada, recibí una solicitud de mensaje de alguien con quien no había hablado desde la secundaria. Alguien que, de alguna manera, estaba a punto de convertirse en parte de todo esto de una manera que nunca vi venir. Ese mensaje cambió por completo la dirección de esta pelea. Y le dio al abuelo una idea que probablemente no debería haber tenido, pero me alegro de que la tuviera. El mensaje era de Adam Ree. Nos sentamos juntos en biología en 2º año. Apenas hablamos en ese entonces. Se mudó a Texas después de la graduación. No había visto su nombre en casi 12 años. Su mensaje decía: oye, esto es aleatorio, pero creo que me quedé en la casa de tus padres a través de Airbnb en marzo. Reconocí la cocina por las historias de tu hermana. No me di cuenta de que era tu familia hasta ahora. Airbnb. Leí el mensaje 3 veces antes de que tuviera sentido. Aparentemente, mis padres habían estado alquilando en secreto el sótano y parte del piso de arriba de forma intermitente durante meses. Adam se quedó allí durante un viaje de trabajo y dijo que parecía un alquiler a corto plazo normal. Entrada privada, cerradura con teclado, un pequeño letrero de bienvenida que decía Retiro de Cedar Hollow. Lindsay figuraba como la anfitriona bajo un nombre falso. Incluso le dejó un libro de visitas para que lo firmara. Le pregunté si todavía tenía pruebas. Las tenía. Me envió capturas de pantalla del anuncio, el historial de mensajes y su recibo. Todo ello vinculado directamente al correo electrónico de Lindsay.
Las fotos en el anuncio mostraban habitaciones de la casa que el abuelo todavía poseía. Habitaciones que nunca había dado permiso para alquilar. Habitaciones que yo había asumido que solo se usaban para almacenamiento o como cuarto de invitados. Cuando se lo conté al abuelo, ni siquiera parpadeó. Dijo, ve a buscar el libro de visitas. No sabíamos si todavía existía, pero si Lindsay había dejado un rastro de ingresos en efectivo mientras vivía sin pagar alquiler, cambiaría todo legalmente porque no solo estaba viviendo en una casa que no era suya, sino que se estaba beneficiando de ella. Y eso le complicaba las cosas. Le envié un mensaje de texto a Lindsay, le dije que iba a pasar a recoger algunas de mis cosas viejas. Respondió con una sola palabra, bien. Ni siquiera quería nada de la casa. Solo quería entrar. La puerta principal estaba abierta cuando llegué. Ella no estaba en casa. Mamá estaba en la cocina, de espaldas, fingiendo estar ocupada. No habló. Yo tampoco. Bajé al sótano y me sentí como si estuviera entrando en la casa de otra persona. Había letreros de bienvenida estilo hotel, un soporte de folletos montado en la pared, un termostato digital, un armario con llave etiquetado como suministros, no tocar. Abrí cajones, busqué debajo de los muebles, nada. Luego encontré una caja detrás de la lavadora. Dentro, sábanas, contraseñas de wifi adicionales, formularios de comentarios en blanco y el libro de visitas. Estaba lleno. Páginas y páginas de fechas, nombres, pequeñas reseñas. Gracias por la estancia tranquila. Me encanta la ubicación. Muy acogedor. Algunas en letra cursiva ordenada, otras en crayón. Algunas tenían fechas reales que coincidían perfectamente con las capturas de pantalla de Adam. Tomé fotos de cada una de las páginas. Para cuando volví a subir, mamá estaba de pie en la puerta principal como si supiera lo que había encontrado. No dije una palabra, simplemente pasé a su lado y salí por la puerta. Esa noche, el abuelo y yo nos sentamos y revisamos todo. Estuvo en silencio por un rato, luego dijo, ¿quieren hacer esto público? Bien, démosles algo real de qué hablar. Llamó a su abogado a la mañana siguiente. El proceso de desalojo ya estaba en marcha, pero esto era diferente. Esto podría acelerar las cosas porque ahora no se trataba solo de un alquiler impago. Se trataba de ganancias obtenidas de la propiedad de otra persona sin permiso. Pruebas. No esperábamos lo que sucedió después. Pensé que entrarían en pánico, tal vez se disculparían, tal vez suplicarían. En cambio, redoblaron la apuesta. Y lo que hicieron a continuación empeoró todo 10 veces más. Fueron a ver a los viejos amigos del abuelo, los de su grupo de jubilados, de sus círculos de veteranos, de su iglesia y comenzaron a decirle a la gente que estaba perdiendo la cabeza, que yo lo había manipulado, que esto era abuso de ancianos. Pero el abuelo, él iba un paso por delante. Y lo que reveló públicamente en ese momento hizo que hasta el último de ellos deseara haberse quedado callado. El abuelo no dijo nada públicamente de inmediato. Esperó, incluso después de escuchar que estaban susurrando en sus viejos círculos, llamándolo confundido, inestable, acusándome de ponerlo en su contra. Lindsay incluso le había dicho a alguien en la iglesia que yo había falsificado su firma en las cartas de desalojo. La noticia le llegó al final de la semana. Yo estaba furiosa, pero el abuelo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Me dijo que tuviera paciencia. Luego, unos días después, invitó a algunos de sus amigos más antiguos a tomar un café. 4 de ellos, personas que conocía desde hacía décadas. Llegaron uno por uno, se sentaron en su sala de estar. Todos habían oído alguna versión de la historia a través de chismes, pero ninguno sabía lo que realmente estaba sucediendo. Los sentó y les entregó a cada uno un paquete impreso. Dentro, copias de la escritura de la casa que demostraban que él seguía siendo el propietario legal, las fotos del libro de visitas, capturas de pantalla del anuncio de Airbnb, una lista de los gastos que yo había cubierto con extractos bancarios que lo corroboraban, y al final, una carta notariada de su médico fechada el mes pasado, que declaraba que estaba en su sano juicio y era plenamente capaz de gestionar sus propios asuntos legales y financieros. Les dijo muy claramente que había cometido un error al darles a su hijo y a su nuera más de una década de vivienda gratuita, y que no iba a pasar sus últimos años limpiando el desorden de personas que no creían deberle ni siquiera un gracias.
Se quedaron en silencio cuando se fueron. Pero en un día, los rumores se detuvieron en seco. Así de simple. Fue como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio en todo el drama familiar. Para el final de esa semana, el abogado del abuelo solicitó que la notificación de 60 días se hiciera cumplir legalmente y se acortara debido a su arrendamiento no autorizado y abuso de ingresos. El tribunal le dio la razón, les dio 14 días. 2 semanas. No sé qué esperaba cuando se enteraron. Gritos, tal vez una confrontación en la puerta del abuelo. Pero lo que obtuve fue silencio. Silencio total. No más llamadas. No más mensajes de texto. Lindsay eliminó sus historias. Mamá cerró su Facebook. Papá no dijo ni una palabra. Pasé en coche por la casa unos días después y vi el garaje abierto. Cajas de cartón por todas partes. Cinta adhesiva. Mantas viejas sobre los muebles. Estaban empacando. Realmente estaba sucediendo. El último día, no fui allí. El abuelo tampoco. No era necesario. Un vecino le envió un mensaje diciendo que se habían ido temprano por la mañana, con los rostros tensos, apenas hablándose. El coche fue cargado en silencio. Nadie saludó. Nadie se despidió. Dejaron la llave de la casa en el porche, debajo de una maceta rota. Más tarde esa tarde, el abuelo me preguntó si quería mudarme. Así de simple. Me dijo que la casa era mía si la quería. Miré la cocina, la carpeta todavía sobre la mesa. Le dije que no. Me gustaba mi apartamento. Me gustaba pagar por mi propia vida. No quería esa casa, ni siquiera con pintura nueva y recuerdos diferentes. Él asintió. Dijo que eso lo enorgullecía. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora les toca vivir como gente normal. Ir a trabajar. Pagar el alquiler. Intentarlo. No fue cruel. No fue amargo. Simplemente era verdad. Esa casa permaneció en silencio por un tiempo. Pero la historia no terminó ahí. Porque lo que vino después fue el verdadero espectáculo, la parte en la que el resto de la familia finalmente se dio cuenta de lo que realmente sucedió y lo que hicieron cuando se enteraron. Fue el último clavo en el ataúd del desfile de lástima de mis padres. La primera actualización, pasaron casi 3 semanas antes de que el resto de la familia se enterara de lo que realmente sucedió. La campaña de difamación no duró. Los susurros se secaron y, finalmente, la curiosidad se apoderó. La gente quería saber por qué mis padres se mudaron de repente de la casa en la que habían vivido durante más de una década y por qué Lindsay, la autoproclamada emprendedora digital, publicaba historias de Instagram desde diferentes salas de estar cada pocos días. Ya no hablaban, sin actualizaciones, sin drama, solo silencio. Y ese silencio comenzó a hacer que la gente hiciera preguntas. Luego vino la barbacoa. La organizó la tía Julie. Su reunión anual de otoño, el tipo de evento donde salen todas las sillas plegables y los platos de papel se empapan con frijoles horneados. El abuelo fue invitado pero declinó. Dijo que lo único que quería asar ese día era un bistec en casa. Yo decidí ir. En el momento en que entré en ese patio trasero, supe que la mayoría de ellos habían oído algo. Algunas personas me miraron como si fuera un fantasma. Otros simplemente evitaron el contacto visual. El primo Jacob fue el primero en decir algo real. Se inclinó y preguntó en voz baja, entonces, supongo que realmente están fuera, ¿eh? Asentí. Sacudió la cabeza como si no lo creyera del todo. Luego me contó algo que aún no había oído. Lindsay aparentemente había intentado anunciar el apartamento de otra persona en Facebook Marketplace. Fotos robadas de un anuncio real en un estado completamente diferente. Afirmó que era suyo y pidió depósitos por adelantado. Alguien reconoció las fotos, marcó la publicación y fue eliminada. Ahora se estaba quedando en casa de una amiga, flotando entre proyectos, lo que sea que eso significara. En cuanto a mis padres, vivían en un pequeño dúplex en las afueras de la ciudad. Un dormitorio, sin porche. Ambos trabajaban a tiempo parcial. Papá en una tienda de repuestos de automóviles, mamá haciendo llamadas de servicio al cliente desde casa.
No más mañanas tomando café en la terraza del abuelo. No más ver la televisión todo el día. Solo facturas, alquiler y vida. Julie me llevó aparte cerca del final de la barbacoa. Fue directa. Dijo que al principio no sabía qué creer, pero una vez que salió el correo electrónico del abuelo y la gente comenzó a atar cabos sobre cuánto tiempo había durado todo, la imagen cambió. Dijo que la familia se sentía engañada, manipulada. Dijo que mi madre había estado llamando a la gente para aclarar la situación y que solo lo empeoró porque nada se propaga más rápido que la desesperación disfrazada de control de daños. El momento más surrealista llegó 2 días después. El abuelo y yo estábamos sentados en su porche trasero. Había comenzado a plantar de nuevo, llenando los bancales elevados con verduras de otoño. Donde antes había muebles de patio viejos y oxidados y trastos, ahora había espacio limpio y abierto. Me preguntó si quería quedarme con la casa ahora que estaba vacía. Le dije de nuevo, no. Esa casa nunca fue mía, no de la manera que importaba. Era un lugar lleno de recuerdos que no me pertenecían. Y me gustaba mi vida ahora. Tranquila, equilibrada, mía. Él asintió. Sin discutir. Luego dijo algo en lo que todavía pienso. A veces no son las personas que se van las que traen la paz. Son aquellas a las que finalmente dejas ir. Ahora, así están las cosas. Mis padres pagan el alquiler a tiempo porque ahora tienen que hacerlo. Lindsay dejó de intentar vivir en línea y está empezando a darse cuenta de que la vida cuesta dinero. El contenido se agotó, y también la compasión. Algunos parientes intentaron mantenerse neutrales por un tiempo, pero incluso ellos cambiaron de opinión después de ver cuánto tiempo había estado yo cubriendo todo sola. ¿Yo? Voy a trabajar, pago mis facturas, cocino la cena en una cocina que no viene con culpa. No más mensajes de texto pidiendo solo un poco de ayuda. No más llamadas nocturnas porque el wifi no funcionaba y no sabían a quién más preguntar. No más secretos. La tormenta pasó. Y cuando lo hizo, la verdad se mantuvo firme mientras el ruido se derrumbaba a su alrededor. Es curioso cómo funciona eso. La última actualización, pensé que había terminado. Realmente lo creí. 3 semanas de silencio se convirtieron en 4. Luego en un mes. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin nuevas historias de Instagram. Por un tiempo, me permití creer que finalmente estaban viviendo sus vidas. En silencio, con amargura, pero de forma independiente. No esperaba un agradecimiento. No esperaba una disculpa. Solo quería que la paz durara. Y luego, el jueves pasado, apareció un sobre en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre. Dentro había una carta escrita a mano. No de mi madre, no de Lindsay, de mi padre. 4 páginas completas de lo que solo puedo describir como la manipulación más calculada que he leído en mi vida. Dijo que se estaban adaptando a su nueva vida, pero que estaban emocionalmente devastados por cómo yo había puesto a la familia en su contra. Dijo que Lindsay estaba sufriendo y que estaban preocupados de que cayera en un lugar oscuro si algo no cambiaba pronto. No me pidió que los mudara de nuevo. Ni siquiera pidió dinero directamente. Me preguntó si consideraría firmar con mi nombre una solicitud de préstamo que estaban presentando para recuperarse. No era una broma. No era un correo electrónico fraudulento. Se adjuntaba un documento físico real, medio lleno con mi información ya escrita a lápiz. Me quedé sentada allí durante 10 minutos, simplemente mirándolo. Ahora intentaban usar mi crédito. Ese fue el giro que no vi venir. Después de todo, después de ser desalojados de una casa por la que nunca pagaron, después del drama público, después de ser expuestos frente a toda la familia, todavía pensaban que tenían acceso a mi vida. Ni siquiera respondí. Empaqueté el sobre, el formulario a medio completar, y se lo dejé al abuelo. No dijo una palabra cuando se lo entregué. Simplemente abrió el sobre, miró el formulario y asintió una vez, como si hubiera estado esperando este movimiento final. Al día siguiente, revisé mi informe de crédito solo para estar segura. Aún no había sorpresas, pero lo bloqueé con todas las alertas de congelación y fraude que pude activar. Y entonces el abuelo hizo una llamada más a su abogado.
Dijo que quería asegurarse de que si alguna vez le pasaba algo, yo estaría protegida. Que su patrimonio no iría a las personas que lo habían tratado a él y a mí como si les debiéramos el mundo. Que toda la casa, el terreno, sus ahorros quedaría documentado correctamente. Nunca le pedí que hiciera eso. Ni siquiera lo había pensado. Pero no discutí porque, a estas alturas, ya sabía cómo eran las cosas. No se trataba solo de ser egoísta. Se trataba de que ellos creían que tenían derecho a todo lo que no estuviera clavado, incluso después de haber sido excluidos. No, la casa permanecerá vacía por ahora. Al abuelo le gusta la tranquilidad. Lindsay ha vuelto a intentar vender paquetes de coaching a través de su Instagram, pero la gente dejó de comprar cuando publicó demasiados vídeos de manifestación desde la habitación de invitados de una amiga. Mis padres siguen en el dúplex. Papá consiguió otro trabajo. Mamá apenas está en línea, pero saben que la puerta está cerrada para siempre. Y si hay una cosa que he aprendido de todo esto, es esta: algunas personas no rompen tus límites. Fingen que nunca existieron para empezar. No les debes otra explicación. No les debes una reacción. Te debes a ti misma el espacio para seguir adelante. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.